Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda, soy discípula de Prabhuji desde el 1997 y en estos cursos estoy compartiendo mis reflexiones sobre el libro escrito por Prabhuji, Tantra, Liberación en el Mundo. En este libro Prabhuji comparte las perlas de sabiduría de la revelación tántrica y cómo enriqueció su propia búsqueda y su propio mensaje. Creo que todo buscador espiritual puede beneficiarse mucho estudiando el sendero que caminaron otros y viendo cómo puedo enriquecer mi propio sendero. Este es el segundo curso que hacemos sobre el libro, es la cuarta clase. Recomiendo mirar las otras clases antes de esta porque vamos construyendo nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Por supuesto, el libro es indispensable para seguir estas clases y también solamente profundizamos sobre algunos de los aspectos del libro, pero para tener una total comprensión recomiendo leerlo directamente. Y lo que hago en estos cursos es seleccionar ciertos párrafos y tratar de profundizar, tomando en cuenta que quizás hay lectores que no tienen tanto trasfondo en este conocimiento y explicando los términos básicos y enriqueciendo nuestra reflexión con cosas que Prabhuji escribió en otros contextos. En el primer curso estudiamos la visión tántrica, es la primera sección del libro, pero en este curso vamos a profundizar en el origen y el desarrollo de la revelación. En términos generales, usamos el término tantra para referirnos a este fenómeno espiritual que tuvo lugar en la India. Pero lo cierto es que dentro de este fenómeno hay dos corrientes bastante diferentes entre ellas. Una es la de la mano izquierda y la otra es la de la mano derecha. Y en esta clase vamos a comenzar a estudiar las diferencias. En la clase anterior estudiamos las diferencias entre la revelación védica y la revelación tántrica. Dentro de la revelación tántrica tuvo lugar una bifurcación más, que es una actitud diferente, la actitud de la mano derecha y la actitud de la mano izquierda. En las clases posteriores vamos a ir y estudiar las diferentes corrientes dentro de cada una de estas manos, en el Vaishnavismo, en el Shaivismo y en el Shaktismo. Comencemos. Existe una gran controversia entre los eruditos acerca del origen de la tradición tántrica, ya que algunas de sus prácticas ocultas se oponen al sendero propuesto por los Vedas. Basándose en esto, casi todos los eruditos piensan que la religión de los tantras difiere de la védica y que, por lo tanto, no es védica. Lo cierto es que las prácticas que enseñan los tantras se pueden dividir en ástica o védicas y nástica o no védicas. Ambas tradiciones no difieren en el aspecto filosófico, sino por lo general tan solo en la sadhana. Es decir, las diferencias entre ellas están más relacionadas con la actitud y con la práctica que con la esencia filosófica de sus enseñanzas. El origen del Tantra es un tema controversial. No hay una versión oficial, sino que hay debates entre los eruditos que tratan de analizar las pocas evidencias que dejó el tiempo del origen de esta tradición. También vemos tantrismo dentro del budismo y muchos debaten sobre si se originó dentro del hinduismo o dentro del budismo. Pero creo que hoy en día hay un bastante consenso en el acuerdo de que el Tantra se originó dentro de la tradición Shaiva. Para comprender mejor tenemos que hacer un paso atrás y explorar el desarrollo de los eventos en el contexto histórico. Comencemos. Estudiamos la clase anterior sobre el contexto védico en el cual la tradición tántrica emergió y particularmente emergió en el contexto del culto védico de Rudra. Entre los años 200 antes de nuestra era y 400 de nuestra era, la adoración al dios védico Rudra comenzó a ganar popularidad.
el Shvetashvatara Upanishad, que se estima fue recogido por escrito entre el 400 y el 200 de antes de nuestra era, es el primer texto en exponer la filosofía Shaiva de manera sistemática, revelando que el dios védico Rudra es el supremo ser trascendente y el creador, preservador y destrucción de la manifestación cósmica. El dios Shiva fue identificado con Rudra y así se elevó en el panteón védico hasta convertirse en el ser supremo. La adoración védica era hecha a diferentes aspectos, diferentes dioses, diferentes fuerzas de la naturaleza. Los Upanishads son una revelación posterior de los Vedas, son considerados, como estudiamos, Shruti, y proponen una actitud monista. Es un desarrollo más sutil de la filosofía. Y en este aspecto consideran que Rudra mismo es el Ser Supremo. Elevaron la adoración de Rudra al lugar en el cual Rudra es también el creador, el preservador y el destructor de la manifestación cósmica. Este dios Rudra, esta adoración a Rudra, se fue identificando con el dios Shiva. Y es así como vemos que emerge una tradición, la tradición Shaiva. Culto puránico de Shiva. Prabhuji escribe: las evidencias más tempranas de la tradición Shaiva datan del siglo II antes de nuestra era. Aunque no existían sectas o escuelas organizadas, tenemos pruebas del culto al señor Shiva y los nombres de sus devotos. Queda claro que a partir del siglo V de nuestra era, el shaivismo emerge como la tradición dominante en India y en parte del sudeste asiático, dando lugar, a partir de entonces, a una gran variedad de corrientes. De esta manera, entre los siglos 200 antes de nuestra era y el 100 de nuestra era, la religión del shaivismo puránico se desarrolló durante el reinado de la dinastía Gupta. Los Puranas fueron recogidos por escrito entre los siglos 6 y 11 de nuestra era. Muchos brahmanas aumentaron la popularidad de esta corriente, difundiendo oralmente por toda la India las historias puránicas acerca de Shiva. Hablemos un poco del shaivismo puránico. El shaivismo, la India era muy extensa, tenía muchas tradiciones, tenía diferentes corrientes, la corriente Shaiva, la corriente del Vaishnavismo, las diferentes darshanas. Dentro de cada darshana había diferentes actitudes, era como una tierra fértil para la espiritualidad. Pero el shaivismo fue tomando popularidad. ¿Qué quiere decir el culto a Shiva? No era solamente un aspecto que algunos se encargaban, sino que era algo muy central en la sociedad védica. Una ciudad o un área donde había un templo a Shiva era el centro de la vida social. Ahí se encontraban todos para educación, para elevación, para unificarse, para seguir la posición y la contribución social de cada uno. Ahí se usaba, el templo empleaba a miles de personas para la arquitectura, para conservar los jardines, para el arte. Era el centro cultural y artístico donde se hacían los bailes, los festivales alrededor de todo el año y donde se rezaba a Dios para la protección, para el cultivo. Era muy central. El rey o el reinado, los gobernantes mantenían estos templos. La gente casada mantenía estos templos, donaba a esos templos para continuar esa actividad, para la educación, para la alimentación. Incluso tenían clínicas ayurvédicas para la protección. Era muy central el desarrollo espiritual en la sociedad védica. Y se cree que desde dentro de esta tradición Shaiva emergió la tradición tántrica. ¿De qué manera? Dijimos que dentro del culto védico emergió una tradición distintiva que es la adoración a Rudra.
dentro de la adoración al Rudra vemos cómo surgió el culto puránico posterior de Shiva, que es un culto orientado a la devoción. Y dentro de este culto puránico emergieron ciertas sectas que querían tomar un paso adelante más hacia el desarrollo espiritual y crearon sectas de ascéticos. Estas son las sectas pretántricas. Escribe Prabhuji. Entre los siglos II y V de nuestra era se desarrolló una tradición devocional ascética que recibió posteriormente el nombre de Ati Marga, es decir, el sendero supremo o directo. Los seguidores laicos de Shiva, con aspiraciones a la liberación final o moksha, solicitaban ser iniciados y adoptaban una vida ascética de penitencia extrema. Las sectas tántricas posteriores recogieron sus prácticas y por ese motivo se deduce que el Ati Marga Shaiva es el origen de la tradición tántrica. Entonces, tenemos esta tradición Shaiva tan efervescente en la sociedad, pero ciertos individuos quisieron seguir un sendero ascético de extrema penitencia. Y es así como eligieron entregarse, iniciarse en ciertas sectas, ya eran sectas esotéricas, en las cuales la adoración era el aspecto feroz de Shiva, llamado Bhairava. Y eran como prácticas de extremo asceticismo, de penitencia, de enfrentar todos los aspectos repugnantes de la vida. Piensan así como si hay alguna cosa que te causa repugnancia, que no podés ni imaginar hacerlo. Imagínate si voluntariamente vas y lo haces. ¿Cuál es la experiencia? Es ir en contra de todo nuestro acondicionamiento. Y en el momento que uno se anima a hacer algo que le causa repugnancia, es más libre. Es más libre de esa repugnancia. En vez de que la repugnancia me controle mis acciones, yo tengo la libertad de elegir o no elegir, pero no me baso. Lo mismo nuestras atracciones también determinan nuestras acciones. Es un condicionamiento pasado que determina mi presente y por eso estoy encarcelado en este condicionamiento mental. Estos héroes del espíritu, los Ati-Margins, se animaron a ir dejar de lado su posición social, que en general venían de una posición social muy prestigiosa, y ir a vivir a la intemperie, a la suerte que Dios me depare. Ir a vivir en los crematorios, a comer de los remanentes de la gente, como animales, en el estado animalístico que es mi existencia y no en este estado mental artificial que he creado una imagen de un hombre civilizado diferente de la naturaleza. No somos el rey, somos parte de la naturaleza, somos parte de la divinidad. Y estas sectas sentaron los cimientos para que una tradición y revelación como la tántrica emerja. ¿De qué manera? Nosotros encontramos las prácticas primeras del Tantra dentro de las semillas tántricas, dentro de estas sectas. Ahora, las sectas tuvieron también un proceso. Comenzaron como sectas bastante siguiendo la línea védica y puránica de las reglas de pureza, con la adoración a Sadashiva. Sadashiva era un aspecto benevolente de Shiva. Así como se fueron desarrollando, se fueron más incorporando a las prácticas antinómicas y sensuales y sexuales, creando una adoración al aspecto más y más feroz de Shiva, el aspecto de Bhairava. Y entonces vemos como un proceso de un Ati Marga de la mano derecha, se puede decir, hasta siendo más y más incorporando prácticas prohibidas para el shaivismo puránico. Para completar el milagro de la emergencia del Tantra, tenemos que estudiar las sectas chamánicas del culto de la diosa. El origen de estas sectas se desconoce porque no eran sectas que tenían una revelación escrita o algún registro histórico,
Se cree que eran cultos chamánicos incluso prevédicos, quizás hasta del 2500 antes de la era común. Eran cultos del folclore hindú, practicados en los pueblos, en los bosques, en secreto mediante las mujeres. Y se cree que eran los cultos a la diosa de la fertilidad. Se encontraron diferentes deidades muy sensuales que se cree que están relacionados con estos cultos chamánicos. Eran grupos de mujeres que se encontraban en los bosques en las noches de luna llena a adorar al aspecto femenino de la divinidad, a implorar la fertilidad, a satisfacer a la diosa para recibir su vitalidad y sus bendiciones. Estas sectas estaban orientadas hacia la naturaleza y adoraban los círculos sanguíneos, incluso se cree que había sacrificio de animales. Tenían los encuentros a veces características de orgías. Eran cultos del Himalaya que se caracterizaban por la conexión a la naturaleza. Usaban símbolos sensuales, símbolos corporales y se practicaban en los bosques. Estos cultos ofrecían adoración a las diosas. Había 8 diosas principales, mátricas, que cada diosa tenía su grupo de yoginis, 64 yoginis. Las yoginis eran espíritus del bosque, eran espíritus muy sensuales, incluso muchas identificadas con combinaciones de mujeres muy sensuales y animales. Entonces se ven con cabeza de animales y con cuerpo de mujeres. Estos espíritus eran a los cuales los adoradores se conectaban para recibir la iluminación, el Shaktipad, la experiencia mística. Ahora, había ciertos adeptos que querían conectarse con estos cultos y ser aceptados como devotos de la diosa. Estos hombres que pedían iniciación dentro del culto chamánico de la diosa tenían que ser muy valientes porque era ir y acercarse a estos espíritus poderosos, feroces, que uno tenía que complacerlos mediante la adoración. Ahora, eran en general hombres muy viriles, muy heroicos, incluso se los llamaba viras. Viras eran los héroes que tenían la capacidad de controlar sus instintos y poner a la diosa en el lugar principal para adorarla a ella y para ofrecerle incluso su propia sangre, incluso sus propios líquidos sensuales. Y es así como quien pedía adoración venía a estos encuentros en los bosques a un ritual de iniciación que era muy poderoso y que lo traía al adepto si era aceptado, por supuesto, si la diosa era complacida, era aceptado en el grupo y él mismo se elevaba a un nivel de Dios, adoptaba el nivel de Dios, de Shiva, y la diosa, mediante una mujer poseída por el espíritu divino, podía reunirse con el dios Shiva mediante el intercambio sexual. Este es el origen del sendero de la izquierda del Tantra. Vemos cómo este culto chamánico de la diosa influyó a las sectas shaivas del Ati Marga. Y es así como de las sectas, especialmente la secta capálica, que vamos a estudiar más adelante, del shaivismo, tomó de las prácticas ascéticas del Ati Marga, de las prácticas shaivas, de las prácticas de la diosa, de las prácticas chamánicas no védicas, ásticas, como Prabhuji explicó, y es así como surgió el sendero del Kaula. El sendero del Kaula es el sendero de la mano izquierda. Y de las sectas que eligieron seguir las reglas puritanas del vedismo, surgió el sendero Tantra de la mano derecha. Orígenes del Tantra. Escribe Prabhuji. Durante la dinastía Gupta, 320 al 500 de nuestra era, la literatura puránica se popularizó por todo el continente indio.
Basándose en dichos textos, se desarrollaron diversas formas de culto brahmánico, denominadas Smarta o Pauránica. Cuando los Guptas entraron en decadencia, la adoración Smarta ya se hallaba bien establecida. Luego, India fue testigo de un incremento significativo de cultos esotéricos. Algunos elementos de dichos cultos fueron absorbidos por la adoración brahmínica. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de la ortodoxia rechazaron los nuevos sistemas, considerándolos una amenaza para la pureza védica. De esta manera, los seguidores de Shiva se dividieron en dos grupos, los iniciados y los no iniciados. Tenemos que poner la emergencia del Tantra en su contexto para entender sus orígenes. Hablamos de un origen del culto védico en el cual Rudra fue elevado a un nivel de ser supremo. En este movimiento hacia el monismo vemos cómo emergió esta tradición Shaiva tan significativa en el cual Shiva era el ser supremo, era una religión monoteísta. Dentro de esta tradición vemos la emergencia de las sectas de iniciación, que eran quienes querían iniciarse en una práctica más ascética y extrema, se veían iniciados en ciertas sectas. Dentro de estas sectas de la Atimarga vemos un movimiento de prácticas más en tono con el vedismo, hacia más y más prácticas extremas de asceticismo, experimentando con elementos no védicos. Vemos la influencia de esta revelación paralela de la adoración chamánica de la diosa. Mientras todo esto ocurre, en el gobierno de India estaba el imperio Gupta. El imperio Gupta gobernaba toda la India y se sabe que fue una época de oro para India, en la cual la arquitectura, la espiritualidad, la economía vio efervescencia en las ciencias y la paz que este imperio Gupta logró mientras conservaba toda India unificada y en desarrollo. Pero en esta misma época el imperio Gupta colapsa y es una época de turbulencia. Es como el imperio romano que se desarma y de repente, ¿cuáles las reglas? ¿Qué pasa? En este trasfondo político es cuando vemos la emergencia de estas sectas esotéricas del Tantra. En esta situación la gente ya no sabía a quién seguir y a quién creer y buscaba una forma de internalizarse y cultivar sus propios poderes. India se dividió en diferentes reinados más pequeños que empezaron a pelear entre ellos para obtener el dominio de la India. Y es así como no había seguridad en ningún aspecto. En el aspecto económico, en el aspecto de seguridad, en el aspecto social, en el aspecto espiritual. Era un caos y dentro de este caos vemos cómo dio un empujón a esta tradición tántrica que buscó una alternativa. Trajo la espiritualidad del dominio brahmánico, de la secta brahmánica, a una nueva manera de ver la sociedad. Somos todos iguales en los ojos de Dios, somos todos divinos. Yo tengo la divinidad. No necesito que alguien venga a imponerme o no dependo de nadie para el ritual. Yo me puedo conectar directamente a la divinidad. En mi cuerpo yace la divinidad. Puedo utilizar las mantras y repetirlas por mí mismo. No necesito que un brahman autorizado las repita para mi liberación. Y como se pueden imaginar, estas sectas fueron atrayendo más y más interés. Y es así como muchos se iniciaron en las diferentes corrientes tántricas que vemos emergiendo en esta época. Los reyes se interesaron en esta nueva emergencia. Era un nuevo orden social, un nuevo tipo de religión en el cual también los casados, no solo los ascetas, podían liberarse. Y es así como empezaron reyes a verse iniciados en la tradición tántrica. Los rayas adoptaban guru y empezaban a adoptar, o sea, esta religión, esta nueva tradición no
reemplazaba el asceticismo por el ritualismo y de esta manera permitía también a la gente casada a incorporarse a esta tradición esotérica. Y vemos como los tántricas de la mano derecha contaron con el apoyo de los reyes y con la emergencia de esta tradición de una manera clandestina y secreta a una religión aceptada y promovida por los reyes. Y es ahora donde quiero hacer la diferenciación entre el Tantra y el Kaula, porque hasta ahora utilicé el Tantra como un término que incluye toda esta revelación. Pero lo cierto es que dentro de esta tradición se bifurcaron en dos actitudes bastante diferentes hacia la práctica. El Tantra es el Dakshinachara o el Dakshinamarga y el Kaula es el Vamachara o el Vamamarga. Se dice en India, la tradición hindú, la mano derecha se usa solamente para las actividades puras del cuerpo y se conserva la mano izquierda para todas las actividades impuras. Y por eso esta denominación nos indica que el Tantra se encarga solamente de experimentar con elementos considerados puros según las normas de pureza del vedismo, y el Kaula experimenta con los elementos impuros. Los kaulas se llamaban a sí mismos kaulas y no tántricas. Tántricas eran aquellos que se encargaban de los rituales, que hacían rituales en su sendero espiritual. Si bien los kaulas también hacían rituales, pero se venían a sí mismos como trascendiendo el ritual, internalizando el ritual, haciendo una práctica más privada. Kaula viene de la familia Kula. La familia Kula pertenece a la familia de las diosas esotéricas tántricas, las yoginis. Y los kaulas se veían a sí mismos como una tradición paralela. Es la tradición de la mano izquierda que se encarga de llevar la espiritualidad un paso adelante hacia todos los aspectos prohibidos. Veamos algunas diferencias entre el sendero de la mano derecha y el de la mano izquierda. El de la mano derecha, los iniciados eran generalmente gente casada. Esto fue la innovación tántrica, que traía una secta esotérica también a la gente casada. En el sendero de la mano izquierda también había gente casada, pero también había muchos ascetas, porque las prácticas eran tan extremas que eran realmente reservadas para algunos pocos. En el sendero de la mano derecha se juntaban los discípulos de cierto gurú, se juntaban para satsang. Satsang es una reunión, significa reunión con la verdad, encuentro con la verdad. Se reunían en la casa del gurú a recibir la instrucción. En la mano izquierda, los encuentros se llamaban melapas. Melapas son encuentros que tenían un carácter sensual, o incluso si los buscadores eran suficientemente avanzados, tenía un carácter orgiástico. Y eran encuentros para experimentar la trascendencia. En el Tantra de la mano derecha, en los encuentros había puja, había enseñanzas impartidas por el gurú y había una comida comunal llamada prasadam, la bendición que se ofrecía la comida a la deidad y se comía en comunidad. Los encuentros de la mano izquierda tenían un carácter totalmente diferente. Disolvían los límites culturales y psicológicos para superar los condicionamientos y desencadenar la iluminación espontánea. Entonces los encuentros eran para llevar todos los tabús y todas las provisiones al límite y trascender este condicionamiento mental. En la mano derecha, el énfasis era en la adoración a Shiva. En la mano izquierda, el énfasis era en la adoración a las deidades femeninas y feroces. En la mano derecha, se centraban en la liberación a través de una poderosa iniciación y después la práctica ritual. Pero en la mano izquierda la liberación se alcanzaba mediante experiencias espirituales potentes y las prácticas yógicas. En la mano derecha la liberación tenía lugar al dejar el cuerpo. Estaba garantizada después de la iniciación. O sea, una vez que uno era iniciado, más aún,
Si alguien no era bendecido con alguna bendición trascendental llamada Shaktipat, no era ni siquiera aceptado en la iniciación. Entonces en la iniciación se le daba esta experiencia trascendental y era sabido que durante la vida tenía que seguir realizando el ritual porque la liberación estaba garantizada en el momento de dejar el cuerpo. En la mano izquierda se centraban en la liberación en vida. Es así como Prabhuji llamó a su libro La liberación en el mundo. Era vivir como la divinación, endeudarse, es ser la divinidad viviente en el mundo. En la mano derecha aceptaban las normas sociales impuestas por el brahmanismo. O sea, es así como pudo llegar a ser una tradición oficial, porque no buscaba no buscaba ningún conflicto a nivel social. Pero los de la mano izquierda desafiaban el orden tradicional social. Es como que veían en el orden social otra limitación y otra celda que les impedía realizar su propia naturaleza. Podemos llegar a pensar que estos son dos senderos opuestos, o que elijo el sendero de la mano derecha o que elijo el sendero de la mano izquierda. Lo cierto es que son complementarios. El sendero de la mano derecha me puede llevar hasta cierto punto y quizás para mí sea suficiente, pero en la mano izquierda estaba para llevar el límite un paso más hacia la liberación en vida. Quiero compararlo con la siguiente analogía. Imaginemos un sitio de esquí. Cuando uno va a practicar esquí hay en general un ascensor, un funicular que lo lleva hasta la montaña para poder de ahí descender con los esquís. Ahora, este sería el sendero de la mano derecha. Es en el cual uno sube y se eleva a ver panoramas que no podría ver desde la base de la montaña, pero en un contexto bastante seguro, en el cual uno se atiene a las normas o sea, adopta su propio lugar dentro de las normas de la sociedad y se eleva conservando el orden social. Por supuesto, necesito una guía, necesito una iniciación en este sendero, pero es un sendero bastante seguro. El sendero de la mano izquierda es aquel que llega a la cima y una vez que llegó a la cima y se baja del funicular, nota que hay de hecho cimas más altas, pero ahí no hay un sendero caminado. Si quiere llegar, tiene que seguir solo. Es por eso que el sendero de la mano izquierda es individual, es para aquellos que no se conforman con esas alturas y quieren ver panoramas aún más elevados. Es un sendero peligroso, en el cual uno no sabe qué va a pasar porque no hay reglas. Uno tiene que estar atento y ser consciente porque puede haber una avalancha, tiene que ser cuidadoso y no hay alguien que lo proteja. Es un sendero personal de creatividad, de individualidad, de coraje, por eso se llaman viras, los héroes, en los cuales uno va y no se preocupa del orden social. En este sendero la liberación es personal y si yo me libero, entonces voy a saber que soy uno con todos y desde ese lugar la compasión y la preocupación para con el colectivo, no de verme como uno más dentro del colectivo, sino por descubrir la unidad que soy uno con todos. Entonces, para este sendero sí se hace falta guía, uno no puede seguir solo y es por eso la importancia del maestro espiritual, en especial en el sendero de la mano izquierda, y es un sendero sin reglas, sin religión, sin promesas. Peligroso, uno puede caerse en el intento, pero quien elige este sendero realmente está dispuesto a pagar el precio. Es así como vemos las diosas feroces de la mano izquierda con las cabezas cortadas de sus discípulos, porque el precio es el ego. El precio es la búsqueda de seguridad, es mi zona de confort. Y es así como los pocos privilegiados que tuvieron la capacidad y la bendición siguieron y tomaron esto a un paso adelante. No crean que es un sendero abierto o público o que uno pueda adoptarlo leyendo libros. Es un sendero que es realmente uno paga con el precio del propio ego, de uno mismo. Y es así como tiene que venir con una gran realización
con una comprensión, con un compromiso, y los buscadores, cuando eran mostrados estos niveles tan elevados de conciencia, esto es una pérdida de tiempo. Entonces voy hacia esta totalidad, hacia la realización. Así que, bueno, creo que cubrimos algunos del espíritu y las diferencias de estos dos senderos. Desde ahora en adelante vamos a llamar Tantra y Kaula a los senderos de estas dos. En el occidente, cuando se habla del Tantra en general, se refieren al Kaula, porque el Tantra pasó a ser un sendero oficial que, como expliqué en clases anteriores, en definitiva se vio incorporado al hinduismo oficial, y el hinduismo como lo conocemos hoy en día tiene la práctica tántrica de la mano derecha y las Vedas como el origen, pero principalmente tántrica. Pero la mano izquierda siguen siendo los iniciados que buscan la liberación y que experimentan con elementos no védicos, y por eso continuaron. Pero pasó en la historia de India, que sufrieron muchas invasiones con el tiempo hubo invasiones islámicas al subcontinente de la India, y es así como muchas de las corrientes tántricas de la mano derecha fueron cortadas, destruidas, porque contaban con el apoyo del gobierno, y sin este apoyo los templos fueron destruidos, los monasterios fueron destruidos, y no siguió esta tradición tántrica durante del gobierno islámico. Pero los kaulas eran clandestinos, no contaban con el apoyo del gobierno y se practicaban en silencio, en las noches, en los bosques, en secreto, y es así como estas tradiciones justamente sobrevivieron, porque no estaban al alcance de los invasores. Así que lo que llegamos a conocer hoy en día como Tantra es realmente principalmente la práctica del Kaula, y la práctica, cuando volvió el hinduismo, ya incorporó todo el conocimiento de los ágamas a las diferentes corrientes. Tenemos el Vaishnavismo, el Shaktismo y el Shaivismo, que es una combinación de la cultura védica, la cultura puránica y la cultura agámica. Así que vamos a seguir estudiando estos temas en la próxima clase, agradeciendo como siempre a Prabhuji por poner todo tan claro por escrito y por darnos un poco el trasfondo, para que, entendiendo de dónde viene y cuál es el propósito de este sendero, podamos también elegir el propio. Así que nos vamos a encontrar en la próxima clase. Jai Prabhuji.